a la grabación. Bueno, nuevamente bienvenidos a todas y todos los asistentes a este conversatorio denominado Entre oficios, trabajos y profesiones en el capitalismo contemporáneo. Este foro tiene como objetivo propiciar discusiones sobre la dinámica del trabajo en el mundo contemporáneo y sus impactos en la dinámica socioeconómica. El día de hoy nos acompañan Jenny Ramírez Suárez, quien es profesora de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Derecho de la Universidad del Rosario, cuenta con maestría y pregrado en Sociología de la Universidad Nacional. Una de sus diversas áreas de investigación se relaciona con los análisis socioeconómicos del financiamiento del derecho, a la educación y de las prácticas económicas de los sectores populares. Actualmente se ocupa en investigar el trabajo y las dinámicas de la reproducción de la vida desde las perspectivas del feminismo crítico. También nos acompaña Aida Patricia Calvo, profesora de la Universidad del Valle, PhD en Ciencias Económicas, magíster en Sociología de nuestra Universidad Nacional, especialista en Historia Contemporánea de la Universidad Tecnológica de Pereira, contadora pública de la Universidad del Valle. Ha investigado en el campo de la sociología del trabajo y las profesiones, con énfasis en el campo profesional contable en Colombia, analizando tensiones y transformaciones en el ámbito educativo gremial. Y nos acompaña también Daniel Belandia Díaz, profesor de la Universidad del Magdalena, doctor en antropología, magíster en sociología y antropólogo de la Universidad Nacional. Es líder en investigación en subjetividades, saberes y culturas del trabajo. Sus investigaciones analizan experiencias laborales considerando dinámicas espaciales, productivas y de género en trabajadores de las industrias gráficas. Les damos la bienvenida nuevamente y esperamos que este diálogo sea de su agrado y de mucha participación por parte de todos. Bienvenidos y tienen ustedes la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Es un gusto poder acompañar este espacio. Agradezco a Ida la invitación y a Daniel también por estar acá. Como lo presentaba Andrea, yo soy profesora de la Universidad Nacional de Colombia y bueno, he tenido la fortuna de conocerme con Aida, con Nancy, con Fabián, algunas de las personas que se encuentran aquí ya hace algún tiempo y para mí pues es un gusto que podamos hoy conversar sobre este asunto de oficios, trabajos y profesiones en el capitalismo contemporáneo. Aida, no sé si quieras presentar algo de lo que tú vienes trabajando. Ok, bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Creo que nos une la motivación inicial de este conversatorio, pues es la bonita invitación que nos da la Universidad Nacional de participar como egresados para conversar de distintos temas por fuera de los lineamientos a veces tan constreñidos que tenemos con los temas académicos y conversarlo ampliamente. También pues la coyuntura con mis colegas, con el profe Daniel, con la profe Jenny, también cuando lo hablábamos es como parte de también esta situación que vimos en la universidad, en cierta medida es un abrazo simbólico para nosotros o para mí que estoy lejos, quisiera estar allá, estoy en los foros virtuales acompañando todo lo que está sucediendo con nuestra universidad y siento que es como si fuera como tender una clase a la calle virtual en el sentido de decir la UN está presente y hay unas discusiones que debemos dar. Ante todo, cuando nos convoca y nos atraviesa en cierta medida, pues los tres somos egresados de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional en distintos momentos, profesoras y profesores universitarios, pero además preocupados por unas sombrillas teóricas cercanas, pero también por el tema de la dimensión del trabajo, de los oficios, de las ocupaciones y de las profesiones.
Entonces, por eso lanzamos esto y pues gracias a las complicidades, siempre son las mejores. Daniel, compañero, desde que inicié la maestría, y Jenny también por esos momentos también nos encontramos. O sea, el conocimiento fue al mismo tiempo, 2004 más o menos, llegando a Bogotá, y allí nos une también la coincidencia con varios de los colegas. Una cosita pequeñita que quisiera adicionar es hoy quisiera, como siempre hago, como cuestiones simbólicas. Hoy es un homenaje a un colega que nos dejó hoy, un profesor, profesor de varios de los que están acá, de la Universidad Manizales, contador, y de esas complicidades tan bonitas, de aquellos que sin ser investigador, sin ser académico, sin ser teórico, lo que era un gran ser humano que nos acompañó, y a mí me acompañó en los primeros semestres cuando empecé a ser profesora en la Universidad Manizales hace muchísimos años, casi 27 años. Hoy se fue el profesor Germán Posada, entonces quiero estas palabras y por todas y todos los que estamos aquí que vivimos su humanidad, hacerlo también en homenaje al profe, como si me tomara un tinto, comiera una arepa con él en el descanso. Entonces, gracias por estar y gracias por la amistad, que todos sabemos quiénes estamos ahí alrededor de ese cariñito. Entonces, eso es universidad también. Daniel. Buenas tardes para todas y todos. Agradecerle en primer lugar a la profesora Jenny y a la profesora Aida por la invitación. Para mí es muy importante poder divulgar un poco de mi trabajo de investigación, retribuir de alguna manera todo lo que la Universidad Nacional me ha entregado. He estado desde muchos años acá en diferentes espacios, en diferentes escenarios de formación, y pues para mí es realmente muy importante que haya escenarios de divulgación de lo que hacemos, de ese trabajo que uno trata de hacer de forma comprometida con la gente y que a veces es un poco invisible, ¿no? Como decía Ida, a veces el escenario académico no permite o no genera tanto impacto como uno quisiera, y creo que el espacio de los egresados es un primer escalón en esa búsqueda de la divulgación de lo que hacemos. Y por otra parte, pues sí, me parece muy interesante y agradecí mucho a Ida esa invitación de estar en un espacio un poco más de conversatorio, un poco más de intercambio personal, ¿no? De experiencias, y compartir con ustedes, con el público también, nuestra historia alrededor de este tema de reflexión sobre el capitalismo, sobre el trabajo y los retos que tenemos en este siglo XXI, que como ustedes ya se pueden dar cuenta, está en el primer cuarto y no, ya no estamos empezando el siglo XXI, ya empezó. Entonces tenemos como algunas herramientas para ofrecer, algunas hipótesis, diagnósticos, como algunas líneas que nos permitan eventualmente afrontar esas nuevas coyunturas del capitalismo y del trabajo hoy en día. Entonces, pues muchas gracias a todas y todos. Sí, soy profesor de antropología de la Universidad Magdalena y pues estoy abierto a conversar con cada uno de ustedes de forma particular o en convenio con alguna de sus instituciones para lo que se necesite. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, en aras de poder tener una conversación organizada y que tengamos también espacio para el intercambio, hemos planeado tener 4 momentos de las intervenciones nuestras y ya un quinto para diálogos con el público. Entonces, la primera parte va a ser de unos referentes contextuales. La segunda, entraremos más al tema de los oficios y el trabajo. En la tercera, ya el asunto más institucionalizado del saber en las profesiones. Y ya en la cuarta, la idea es poder intercambiar un poco acerca de las experiencias de investigación. Entonces, vamos a ir a la primera sobre los referentes conceptuales, contextuales, de un poco lo que puede estar ocurriendo con el capitalismo financiero y el neoliberalismo y con el asunto de las ocupaciones, los oficios y las profesiones. Hablábamos con Aida que justo en la coyuntura que actualmente se encuentra la Universidad Nacional, considerábamos que este conversatorio
resultaba muy pertinente porque actualmente la misma institución universidad se encuentra en crisis, ¿no? No es solo la nacional, si nosotras vemos, hay movilizaciones en diferentes universidades públicas del país, pero también en Argentina, en México, en las universidades de Estados Unidos, de Europa, pues con estas críticas a la ocupación de Gaza. Y nos están poniendo en cuestión pues precisamente el modelo de universidad que se ha ido imponiendo durante ya esta primera parte del siglo XXI que señalaba Daniel y finales del siglo XX con estos lineamientos del neoliberalismo y el capitalismo financiero. Y algo que se ha posicionado mucho es el asunto de la educación para el trabajo. Y yo quisiera abrir esa caja que probablemente nos va a arrojar varios elementos, esa caja de Pandora, de la que van a salir varios elementos, porque digamos que aunque podemos ser críticas de la educación para el trabajo que se ha ido imponiendo desde el modelo neoliberal, también hay asuntos que resuenan críticos a lo que es la universidad tradicional, ¿no? Una universidad que en algunos casos se ha distanciado de las comunidades, que ha quedado como en su torre de marfil produciendo conocimientos teóricos, pero que en muchos casos no dialoga de manera tan cercana con la sociedad, con las necesidades de los territorios. Y en ese sentido, digamos que si bien podemos tener críticas para esa educación para el trabajo, también es interesante volver la mirada a cómo está haciendo nuestro quehacer universitario, tanto en términos de contenidos como de métodos. El neoliberalismo ha llegado también con un discurso, con este discurso del aprender a aprender, ¿no? De esa individualización en el que el aprender a aprender ya casi que termina desdibujando la figura del profesor o la profesora para que las personas agencien de manera individual su aprendizaje y logren generar esos acumulados de capital humano para la empleabilidad. Y qué papel sigue cumpliendo, por ejemplo, la educación presencial, la relación que se da en colectivo en nuestras aulas, la vida universitaria, en esta nueva tendencia en la que nos pone el neoliberalismo, y es que cada uno se ocupe de su propio proceso educativo, desarrolle sus competencias, genere un acumulado en capital humano para que se haga un sujeto empleable. Entonces, bueno, yo quisiera como poner estos diferentes elementos que puede que nos vayan a dar motivos para intercambiar en los diferentes momentos que vamos a tener en el diálogo. Entonces, le daría la palabra a Aida. Ok, muchas gracias. Sí, claro, esa tensión o ese planteamiento de qué sucede en la universidad, cuál es el sentido de la universidad, creo que nos hace tener estos temas no solamente como temas de reflexión, de tema de investigación, sino también un tema de la praxis como profesoras y como profesores, y como también en ese trabajo de la formación permanente que tenemos en la universidad. Creo que como referente contextual yo resaltaría el contexto de toda la dinámica de profesiones o del mundo del trabajo también, en el sentido de la relación con las transformaciones que ha tenido el sistema mundo, las transformaciones que hemos tenido en el proceso de globalización, las transformaciones que hemos tenido por la misma dinámica social, económica, que cada vez como que es más abrasiva, como que diríamos nosotros también cuando observamos y en el trabajo de profesiones miramos las distintas generaciones profesionales, y en el ejercicio de profesores también observamos como la disposición que hay de quienes ingresan a la universidad, pues necesariamente esos marcos vuelven y juegan. O
sea, estos referentes contextuales, digamos, yo recordaba en las conversas preparando esta conversación para ustedes, por ejemplo, el tema de Parsons cuando habla de cuál es el espíritu del profesional, cuál es la vocación del profesional, pero ese profesional de la modernidad, ese profesional de la universidad, esa ocupación y esa relación con el trabajo. Y creo que un referente también contextual importante es el marco que nos da la sociología del trabajo y la sociología de las profesiones para analizar las tensiones, los campos, los poderes, porque en ciertas fases, y si vamos a hablar en términos del desarrollo del capitalismo, como en las distintas etapas del capitalismo, hay profesiones y saberes y ocupaciones que tienen una mayor prevalencia que otra. O sea, ¿cuál es el juego en el campo para que hoy, por ejemplo, a los jóvenes, a los más niños, les preguntemos a los jóvenes recién empezando, terminando bachillerato, qué quieren ser y cuáles son sus referencias? O sea, como que ese marco que nosotros podíamos tener en algún momento de hacernos profesionales para ser alguien, de pronto en la universidad pública decimos somos profesionales y es primera generación, esa es la posibilidad de educar para tener ese ascenso social, para poder también tener esa distinción en cierta medida en el campo de Bourdieu, pero en otros es la oportunidad de no quedarse haciendo nada o es la oportunidad de salvarse, como a veces hablamos acá en la región, se habla mucho acá en el Valle del Cauca con el tema de la expansión de la universidad por 8 sedes que tiene, ahorita unos nodos, 9, 10, y al llegar a los territorios, como bien lo decía Jenny, el tema de cuál es la oportunidad que tienen los jóvenes que ingresan a la universidad. Pero en el referente contextual nosotros también podríamos decir que cada vez aumenta más el grupo poblacional de jóvenes que no tienen esa oportunidad de ingresar, que además de pronto tienen la oportunidad, pero no tienen el deseo o la vocación de ingresar, porque los imaginarios culturales que se están vendiendo es pues como que qué sentido tiene, o sea, qué pasa en el mundo y en la dinámica del trabajo, o un trabajo que agobia, o un trabajo en donde el rentismo puede estar por otro lado y no necesariamente pasar por el tema de la institución educativa formalizada. Entonces, creo que allí es un punto a considerar que pondría para la conversación en ese mismo sentido de la educación, del sentido que tendría y del papel que podríamos tener nosotros en términos de las modificaciones que el mismo sistema ha dado y la sociedad, el sistema mundo está teniendo y las configuraciones de lo local y de lo global frente a la relación del sujeto con el mundo, ¿sí? Si nos vamos a las discusiones de sociología, y qué pena los que no son del campo de ciencias sociales, de pronto nos volvemos nosotros aburridos allí por ser egresados de la Facultad de Ciencias Humanas o por pensar de decirlo allí. Diríamos que fue en la modernidad ese nacimiento como de esas profesiones de la universidad, del trabajo, la revolución de la relación con el mundo, con un mundo establecido para ello. Entonces hoy vamos a decir qué tipo de mundo tenemos, pensando en Alain Touraine también, qué sociedad tenemos y en esta sociedad global podemos vivir juntos, pero entonces cómo administramos o gestionamos esta cuestión de que existe un buen porcentaje de personas que no pasan por la formación institucional educativa, que son sujetos sociales, que actúan, que están en democracia, que tienen una ciudadanía, pero que no necesariamente están en el tránsito de esa formación profesional universitaria. Recuerdo en los debates de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo, eso nos preguntaban muchísimo cuando yo iba con el tema de profesiones. ¿Por qué en Colombia estudian las profesiones? Y ahí vendría muy bien tus aportes, Daniel. ¿Por qué no estudiar los oficios? ¿Por qué no estudiar otras ocupaciones que no necesariamente están profesionalizadas, pero que vinculan a los sujetos con el mundo del trabajo, vinculan a los sujetos con esa praxis y con otras partes del sistema mundo que no están atravesados solamente por la universidad? Obviamente, cuando uno está tan metido en la universidad y lleva unas cuantas décadas, pues mucho de lo que plantea está pensado desde la visión y la articulación de la universidad. Pero esas exigencias que nos hacen desde fuera, esas exigencias que nos hacen las nuevas generaciones, como diciendo, vean, esa expresión hoy de los jóvenes, yo quiero ser youtuber, ¿sí? O yo yo recibí estudiantes de primer semestre en finanzas y bancas acá en la Universidad del Valle y no tienen ni idea, algunos
la referencia que es un banco, de que la historia financiera no les interesaba, pero ya tenían portafolio de inversiones. ¿De dónde? No sé dónde, pero creían en esto de la especulación financiera y en el juego financiero. Entonces creo que esos serían como un poco los elementos que dejaría de referentes contextuales, el tema del sistema mundo, el tema de la formación institucionalizada en la universidad y el sentido de la universidad, y el tema también de los sujetos y la ciudadanía individualizada, cada vez más individualizada, pero la necesidad que también Jenny lo planteaba de unirnos, de colectivizarnos para poder afrontar pues todas estas cuestiones y retos que nos está planteando este mundo como tan desinstitucionalizado, que también es otra pregunta y es otra pregunta incluso en el dilema precisamente que tenemos en estas últimas semanas, meses ya con nuestra Universidad Nacional. Bien. Daniel. Bueno, pues muchas gracias por esa entrada. Creo que me permite a mí mostrar a la audiencia un poco el punto de partida de mi interés. Yo en esta presentación del día de hoy, en este conversatorio, voy a tratar de señalar algunos avances que tuve en relación con mi reflexión teórica y de observación de campo sobre un texto que llamé en su momento Imprentas en la era neoliberal, ¿no? Es un libro publicado por la Universidad Nacional y justamente el tema del capitalismo apareció siempre para mí como una necesidad de comprensión para muchos fenómenos sociales contemporáneos, por supuesto, pero especialmente para el trabajo. Y como mi interés fue entender el trabajo al interior de un sector manufacturero e industrial como es el de las imprentas, empecé a reflexionar sobre el neoliberalismo y el capitalismo y cómo el trabajo allí tiene un sentido, pero sobre todo tiene una historia. Y tiene una historia que podemos percibir al cabo de transformaciones bien marcadas, y yo la pude apreciar en el tema de las imprentas. Yo hice una investigación histórica y etnográfica, una historia social del trabajo, digamos, para responder un poco al comentario de Aida, ¿no? Digamos que yo no estoy observando las profesiones como profesiones o los oficios como oficios, sino la gente y cómo la gente tiene una experiencia de vida en relación con lo que aprende, con su manera de ganarse la vida, con los conocimientos que puede aplicar y, en fin, con un contexto más amplio que veremos en los siguientes bloques de la presentación. Pero a mí me interesa la gente, es decir, trabajadoras y trabajadores. Y cuando yo me puse a preguntarle a estas trabajadoras y trabajadores qué había pasado con su trabajo en los años 70, en los años 80, en los años 90 del siglo XX, qué había pasado en los últimos 20 años acá del siglo XXI, pues la gente me empezó a contar sus historias de cómo habían cambiado sus vínculos con justamente eso, con el capitalismo, con el sistema económico. ¿Y cómo ha cambiado esto? Pues no funciona de una forma sistemática, no exacta, esto no es una ciencia exacta, pero sí pudimos ver con varios y varias mujeres dedicadas al trabajo y que tuvieron experiencia durante estos años. Les cuento que yo entrevisté y recogí relatos biográficos de mujeres y hombres en Bogotá particularmente, de diferentes edades, gente ya, pues adultos mayores, gente más joven, etcétera, de diferentes grupos etarios. Y en definitiva logré una síntesis bien interesante y me decía la gente, mire, hasta los años 80, más o menos, nosotros vivimos en una relación de empleo dependiente y relaciones obrero-patronales. Es decir, la gente dependía de sus jefes y tenía relaciones de confianza, de dependencia, relaciones de, inclusive, eran vínculos que se convertían en vínculos familiares, ¿no? Había padrinazgos de los dueños de las empresas hacia sus empleados y empleadas, y había un conjunto de rituales muy interesantes que muestran un poco una sociedad casi feudal, ¿no? de vínculo, de
del trabajador o trabajadora con sus jefes, y eso se vivió muy fuertemente en las imprentas hasta los años 80, por lo menos. Repito, no es una ciencia exacta y habrá obviamente excepciones, pero fue, digamos, muy marcada esa idea, ¿no? De que eso ocurría en esa época. Pero ¿qué ocurrió en los 80s y 90s? Un periodo en el que confluyen muchos fenómenos, no alcanza el tiempo para hablar de todos ellos, pero ocurre algo interesante, y es que empieza a haber efectivamente una transformación del Estado, ¿no es cierto? Una transformación en términos de qué significa el estado de bienestar. Y hay dos grandes elementos que le golpean muy duro, digamos, a esa estructura previa de la relación obrero-patronal. Y son, por un lado, que la gente busca asociarse entre pares, es decir, constituir empresas medianas o pequeñas entre colegas trabajadores que puedan consolidar un capital, hacer actividades complementarias. Ya en el próximo bloque veremos a qué oficios me estoy refiriendo. Y querían la gente formar sociedades, así lo decían ellos, ¿no? Sociedades entre pares para armar empresas medianas, pero esto fue muy golpeado porque justamente la intención de este nuevo capitalismo o este nuevo estado capitalista de los 80s y 90s en realidad estaba buscando que estas empresas medianas se convirtieran en empresas grandes o definitivamente perecieran. Mejor dicho, había muchísima dificultad para formalizarlas y para que realmente fueran rentables. Y por otro lado, otro fenómeno que fue muy golpeado en los 80s y 90s fue el cooperativismo, ¿no? Que también fue un escenario interesante que la gente vivió en esa época y que le parecía una clave para lograr financiación, para lograr abrirse un campo en medio del contexto empresarial de la ciudad, ya fuera una empresa pequeña, una empresa mediana, o con la intención de convertirse en una empresa grande. Y el cooperativismo realmente allí sufrió, digamos, su caída, ¿no? Hubo un auge, quizás. Creo que esto está por investigar y valdría la pena, si tiene alguna referencia, que lo comentemos con mayor detalle, pero allí la gente vio una esperanza que se vio truncada. Y entonces, ¿qué le quedó a la gente? Ya a finales de los 90 y ya durante el siglo XXI, perdón, empieza justamente a consolidarse esta idea de la independencia, ¿no? La independencia como el escenario común, el escenario corriente, ¿no? Todo el mundo es independiente y es el escenario natural. Nadie quiere un empleo formal, no hay cómo conseguirlo, son muy difíciles de conseguir si los hubiese. Nadie quiere hacer una empresa con sus compañeros, nadie busca abrir una empresa por medio de préstamos o vinculándose al sistema bancario. Y entonces el neoliberalismo se impone, por lo menos en este tipo de industria o manufactura que es la imprenta, porque ya hubo intentos durante los últimos 40 años de consolidar una estructura mucho más social, corporativa, que buscara, digamos, el bienestar común, pero fueron truncados esas intenciones, y la gente ya hoy en día, si ustedes le preguntan a un operario de máquinas, si le preguntan a una encuadernadora, si le preguntan a un diseñador gráfico, a una diseñadora gráfica, les va a decir a ustedes, bueno, nuestro mundo laboral es la independencia, ser freelancer, abrir mi propia firma con mi nombre y continuar, digamos, en ese contexto. Bien, aquí terminaría por mi parte en este punto. Gracias. Jenny, estás con el micrófono apagado. Sigues con el micrófono apagado, Jenny. Bueno, mientras Jenny está, creo que tiene algo de interferencia allí. Sí, precisamente lo que acaba de anunciar Daniel correspondería a esa cuestión de la relación de las profesiones o las ocupaciones con la estructura social, con el cambio social y con la disposición que los sujetos tienen frente en relación con el trabajo o en relación con la profesión a través de esas transformaciones que hay del cambio social. No sé, Aida, si quieres que continúe ¿Qué pasó con algo con Jenny?
Espérate un momentico, presento acá porque creo que le pasó algo a Jenny. Entonces, creo que eso cerraría esa parte. Jenny, esperemos a Jenny, que yo creo que ya va a hacer comentarios. Ella es nuestra moderadora. Entonces, un segundito. Pensábamos, teníamos todo previsto para que se nos cayera la conexión a Cali o no, a Bogotá. Jenny, sí, ahora sí. Bueno, sí, así es. Así es la vida. Sí, no, para recoger como algunos elementos de esta primera parte y ir hacia el segundo momento, entonces queríamos presentar como esta contextualización de lo que viene ocurriendo pues en el neoliberalismo con los cambios en el mundo del trabajo y cómo pues el tema toca tanto los espacios universitarios como los espacios que están afuera. Creo que incluso nuestro conversatorio nos lleva a articular esos dos espacios, el de la universidad y el de la sociedad, y cómo están dialogando, pues qué tan cercanos o distantes están los diálogos. Y esto pues nos lleva o nos conduce a nuestro segundo momento de este diálogo de hoy, y es poder entrar más en el asunto de la discusión de las ocupaciones y los oficios. Pues con Aida y Daniel compartimos un poco esta discusión. En la sociología hay un referente que ha sido pues muy importante, que es el trabajo de Pierre Bourdieu, y él habla que la sociología es un oficio, haciendo referencia precisamente al carácter práctico de la sociología, porque se le ha visto como una disciplina muy teórica, abstracta, y él intenta mostrar que la sociología tiene un lugar, es el primer paso, ¿no? Cuando quienes estudiamos sociología, las familias preguntan, bueno, ¿y usted con eso qué va a hacer? ¿No? Eso, ¿en qué usted se va a ocupar y eso cómo se desempeña? Detrás la pregunta por la ocupación y por el oficio. Y él dice que la sociología tiene varias, habla del oficio del sociólogo y de la sociología como un deporte de combate, yendo precisamente al componente de la práctica sociológica. Resulta muy interesante porque pues una de las cosas que nos interpela ahorita, las cifras a nivel mundial de cada vez menos personas inscritas en las universidades y optando más bien por caminos técnicos, por caminos de las ocupaciones, por otro tipo de formaciones, es cómo el saber universitario está conectando con esa praxis, ¿cierto? Que refería Aida. Y cómo en esa conexión encontramos un lugar en el mundo del trabajo, porque justamente en ese escenario neoliberal, el lugar en el mundo del trabajo pareciera estar en el emprendimiento, ¿cierto? En esto que se ha conocido como el hombre empresa, que ve por sus propios derechos, se garantiza sus propios derechos y que un poco disuelve las demandas ante el Estado en términos de protección social. Entonces, yo ya no me veo como un empleado, ¿cierto? En mi ocupación, no estoy tanto como un empleado, sino como un empresario, ¿cierto? Y como un empresario, entonces tengo que garantizarme pues, los propios derechos, y de hecho, quienes somos empleados, empleadas, pues terminamos siendo un pequeño grupo privilegiado frente a la precarización del mundo del trabajo.
Entonces, esto nos pone como en el lugar de los saberes que está produciendo la universidad, de su componente práctico y de qué tanto incluso esos componentes prácticos están posibilitando o no que las personas puedan inventarse su propio trabajo, ¿no? Que es a lo que aboca un poco el hombre empresa como figura del neoliberalismo. Y resulta que en eso, pues tenemos un sistema que invita precisamente al emprendimiento, pero que todas las condiciones son adversas para el emprendimiento. Entonces, las investigaciones lo que muestran, hubo un observatorio del emprendimiento que era tan importante los datos que producía y tan adversos para el establecimiento que lo cerraron, que lo tenía EAFIT, ICESI, la Universidad del Norte. Bueno, buena parte de las universidades privadas estaban trabajando en ese observatorio hace algunos años, y lo que mostraban era que el 97% de las iniciativas de emprendimiento fracasaban. Y en ese sentido, una se pregunta, bueno, ¿por qué? Si la invitación es a ser emprendedor, ¿por qué es tan difícil ser emprendedor? Pero lo que vemos es que, aunque la invitación va hacia ser emprendedor, la regulación está completamente en contra para que usted pueda triunfar como emprendedor en términos de todas las condiciones que se piden para que usted pueda legalizarse en Cámara y Comercio, presentar los estados financieros y pagar y cumplir con todas las condiciones para que usted pueda sacar adelante su trabajo en términos de una ocupación que le permita moverse entre lo que es el mundo profesional prometido en el mundo del trabajo y la realidad, pues, que enfrentan las personas que no se articulan a espacios institucionalizados como tal vez estamos nosotras y nosotros aquí, y las ponentes de la academia, ¿cierto? Sino que quienes están más, pues, en el mundo del trabajo. Entonces, bueno, con esta introducción le daría la palabra a Aida para que nos cuente un poco sus consideraciones respecto a este punto de ocupaciones y oficios. Daniel, ¿tú empiezas en esta parte? Creo que ahí nos turnamos. Damos la vuelta. Daniel. Sí, me parece Dale. bien, gracias, muy amables. Sí, creo que justamente en el curso de las reflexiones, y qué bueno que la profe Jenny ha mencionado acá esta particularidad de la sociología como un deporte de combate, ¿no? Como lo diría Pierre Bourdieu. Me parece muy importante mencionar que las profesiones en sí mismas han tenido unos retos que sobrepasar, si se permite esa expresión, y es sobrevivir justamente a transformaciones muy rápidas. Tiene justamente el capitalismo. Hoy en día lo vemos con la inteligencia artificial, ¿no? Digamos, todo este nuevo despliegue de qué es lo que nos espera con el mundo del trabajo de aquí en adelante, ¿cierto? Todas estas versiones apocalípticas de que ya no se necesitan un pocotón de empleos porque la inteligencia artificial los va a realizar. El mismo escenario apocalíptico se vivió en el 2020 con el COVID-19, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con la virtualidad que nos va a quitar la realidad, la presencialidad, ¿no? La vida cotidiana material? Y así ha habido escenarios apocalípticos. Yo investigué las imprentas y hay un oficio, o mejor, perdón, hay una profesión muy especial que se vio afectada a finales de los años 90 del siglo pasado y que en cierta medida sufrió un escenario apocalíptico como los que acabo de mencionar, quizás más recientes, y fue el hecho de que se difundió y se masificó el uso de los computadores. Y el diseño gráfico, particularmente, el diseño gráfico no se inventó en el siglo XXI, ¿no? El diseño gráfico tiene siglos de historia, y en el siglo XX existió como una profesión analógica, una profesión basada en hacer dibujos a mano, en hacer bocetos, en utilizar técnicas que algunos de ustedes de pronto conozcan, ¿no? Que es la tinta china, la mano alzada,
colocar papel mantequilla, ese tipo de cosas, ¿no? Estoy diciendo cosas acá un poco al azar para darles a ustedes la imagen de lo que ocurría en los 80s en el diseño gráfico. Y esta profesión, cuando llegaron los computadores, tuvo que transformarse de forma radical. Tuvo que empezar a emplear los computadores para poder sobrevivir, porque los retos que se le venían eran muy grandes. Eran retos relacionados con que había cambiado el sentido de la vista a nivel global, a nivel mundial. Ya la gente veía otras cosas cuando se acercaba a los productos del diseño gráfico. Y esto afectó a las imprentas y todos los oficios que vinieron de allí en adelante, vinculándose con las transformaciones tecnológicas. Entonces las ocupaciones y los oficios, con este ejemplo del diseño gráfico, lo que quiero mencionar es que se han visto siempre rebasadas por transformaciones tecnológicas que los jalan a buscar nuevos escenarios de existencia, nuevos campos de desarrollo. Y yo, en mi trabajo de investigación, lo que encontré es que actividades comerciales, creativas, mecanizadas o manuales, que son 4 maneras de agrupar un conjunto enorme de oficios que están en las imprentas, pero que también tienen otros oficios o actividades cercanas, como la industria de la metalmecánica, como la industria de la carpintería, como la industria de la producción de alimentos, etcétera. Son otro tipo de actividades cercanas, o que algunos oficios son compartidos entre las imprentas y estos oficios más grandes, se han visto siempre en la necesidad de estar en una relación casi que de combate con la tecnología y el mundo actual, ¿no? Digamos que la contingencia del tiempo obliga a un ajuste, y esto me ha parecido interesante y yo lo pude registrar un poco con las trabajadoras y con los trabajadores de las imprentas, porque ellos me decían, es que hay 2 grandes momentos, y yo al final utilicé esto como momentos casi que metodológicos para entender el tema del trabajo y de los oficios, y son 2 momentos muy importantes en la vida de una persona. El momento en el cual aprende un oficio y lo puede desarrollar, es decir, podría usar ese oficio como un mecanismo de ganarse la vida, o también como un elemento de identidad, ¿no? Sé hacer esto, lo puedo hacer y puedo desenvolverme en este oficio, es decir, lo sé hacer y conozco el contexto social para llevarlo a cabo. Es un momento muy importante de la vida. Mucha gente no logra consolidar su conocimiento o su espacio social para desempeñar un oficio. Hay gente que sí lo logra, pero hay otro momento muy importante, y es el momento, digamos, de la vida adulta del trabajo, podríamos llamarlo también así. Y es el momento en el cual la gente dice, a pesar de todas las barreras, de los escenarios adversos que tiene este oficio, de las dificultades reales que me lleva en la vida tener este oficio, voy a dedicar la vida a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, voy a ser encuadernadora, lo sé hacer, pero ¿qué pasa con ese trabajo? Está feminizado, es mal pago, ¿cierto? Tiene horarios extenuantes, y a pesar de eso, también tiene cosas positivas, ¿no? Puedo hacer trabajo extra y gano mucho dinero, y eso es una cosa muy positiva. Pero el momento fundamental, el segundo momento en la vida de un trabajador o trabajadora es cuando toma la decisión de continuar haciendo un trabajo a pesar de lo que ese trabajo significa para su vida personal y su vida individual. Esa es la lucha de los oficios, ¿no? Aprender a hacerlos, decidir qué hace en ese oficio haciéndolo, y en tercer lugar lo que decía en un principio, ¿no? Mantenerse vigente a pesar de las transformaciones tecnológicas y del fortalecimiento del capitalismo. Yo dejaría por ahí por ahora. Ok, muchas gracias. A ver, ahí vienen los súper bien lo de Jenny de la llamada de Bourdieu al oficio del sociólogo y a la sociología como campo de combate, porque es como ver esa disciplina, ese campo disciplinar, pero decir que es un campo de combate en esa discusión disciplinar, y también el oficio de pensar la sociedad, ¿sí? Esa autorreflexividad que siempre nos reclama la teoría de Bourdieu. Y como es la reflexividad, la teoría que hemos usado,
pues las restricciones y los constreñimientos. Yo era, no, yo voy a hablar, o sea, qué chévere que Daniel se entusiasmó desde la primera parte a hablar de la investigación, porque claro, está con los talleres, pero yo no, yo en la tercera parte porque es la profesión. Pero nada, Daniel, muy bien, es sacarlo de ese campo. Mi trabajo, mi investigación por la cual dialogo aquí con los colegas es la tesis de la maestría en sociología, débito y crédito, algo más que un saldo. Título que salió de un taller en el curso de investigación con nuestro profesor de investigación que nos hacía trabajar el oficio del sociólogo cada semana, los jueves. Creo que Jenny ahí estuvo con nosotros. Entonces, débito y crédito, algo más que un saldo, sociología de la profesión contable en Colombia. El objetivo de esta investigación pues es estudiar precisamente la génesis, evolución, desarrollo de la profesión contable en Colombia de 1960 al 2010. Pero antes de llegar a mirar cómo la profesión se constituye o cómo se constituye ese campo profesional y también con los trabajos que más adelante voy a mencionar muy sucintamente porque ya chequeé y la mayoría ya han escuchado esto muchas veces, pero en este diálogo tiene otras aristas, es que sí, Daniel y Jenny, la profesión, existe un oficio previo en el término del contable, ¿sí? Y lo encontramos sobre todo en el tema de la historia, al hacer los rastreos de historia de la contabilidad, de arqueología de la contabilidad, y parte de una premisa de un sentido de la contabilidad como control de la riqueza, ¿sí? Control social de la riqueza. Entonces, en cada comunidad, en cada acunado, pues, y acuñado en el seno de las reflexiones originarias del maestro Danilo en conjunto con los colegas y profesores del Centro Colombiano de Investigaciones Contables, del cual nosotros también muchos heredamos como esa inquietud por la investigación en contabilidad, pero que luego nos vamos encontrando otra cantidad de investigaciones y rastreos de el sentido que tiene la contabilidad, pero la contabilidad en esa matriz con lo político también, la contabilidad como profesión instaurada en ese capitalismo, pero la contabilidad parte de profesión ya era un oficio de control, ¿sí? Entonces lo vamos a encontrar en los pueblos originarios encontramos rastreos, hallazgos, evidencias de un control, una forma en donde las comunidades dejaban huella de qué sucedía, o sea, cómo controlar la riqueza, ¿sí? De allí que ese punto de control social de la riqueza es muy, como objeto de estudio de la contabilidad, es muy potente. Es muy potente en el sentido que dice esa ocupación, esa profesión ha estado allí, ha sido un trabajo que tenía de acuerdo a las distintas épocas de la historia y ahora que tuve la oportunidad de profundizar un poco en la historia financiera para mis estudiantes de finanza y banca, entonces también en la historia de las finanzas en los banqueros se veía, en los distintos imperios, entonces iban apareciendo señales de quién ejercía el trabajo de escribir, de dejar registrado, de dejar una muesca, de acuñar, de no sé qué, todo esto relacionado con la actividad mercantil. Porque esta profesión, pues y las profesiones de ciencias económicas se enmarcan en este mundo del mercado. Entonces, en sus orígenes, si hay unos practicantes, hay unos, en el caso, hay unos oficios, habían unas, muy estipulado en cada orden social, quién era el que estaba impregnado de llevar las cuentas, ¿sí? Si era el esclavo, si era el escriba, si era el monje, si ya era si ya eran de acuerdo a la estructura social, si ya era en el mundo contemporáneo, en el mundo de la fábrica y en el mundo de la empresa, entonces ya empiezan a aparecer los contables y los contadores haciendo esas prácticas. Si nos devolvemos, por ejemplo, al caso de la contabilidad o queremos mirar en la contabilidad antes de la profesión, que la profesión contable se institucionaliza en 1960, previo a ello está la teneduría de libros, ¿sí? Previo a ello habían unos practicantes porque habían actividades comerciales, sobre todo en los puertos. Entonces, por los puertos llegaron las prácticas en cierta medida. Yo en algún momento hice un trabajo de historia del siglo XIX con un fondo archivístico, el de la Casa de la Moneda. Me interesaba indagar, me interesa aún indagar ese tema, pero me interesaba mucho en ese momento ver qué pasaba con esas instituciones de control que habían. Entonces, muchas heredadas de la corona española, los nombres, los mismos contadores que llegaban, las instituciones, los ministerios, entonces eso daba cuenta de ese orden del Estado como tal,
como refrendando esa posición de Estado. Pero entonces, volviendo como a la profesión y diciendo que había antes de, entonces hubo unos ejercicios de oficio, pero también ese sentido, y cuando se hace la investigación de la profesión, que eso más adelante lo iré a mostrar con mayor precisión, pues lo que se encuentra es eso, hay una identidad con que eso que aprendo lo puedo usar en el trabajo, ¿sí? Y es de las primeras investigaciones, una investigación con entrevistas en profundidad, usando un poco algo del método etnográfico, en sociología, desde la teoría de Bourdieu, pero entonces como que los profesionales de las primeras décadas, que se formaron en las primeras décadas, pues aprendían de profesores que sabían el oficio, que no se habían algunos institucionalizado, profesionalizado, pero eran esos primeros tenedores de libro, contadores juramentados, que incluso el gobierno, en el caso colombiano, el gobierno, o cuando llega la misión Kemmerer a ordenar las finanzas territoriales y estatales en América Latina y pasa por América Latina, entonces dice, bueno, vamos a hacer unos préstamos para Colombia. Pero al hacer esos préstamos dice, bueno, necesitamos técnicos con quienes hablar, que sepan de esto. Entonces no tenemos profesionales y técnicos para poder mediar y controlar que esos préstamos sí, o sea, que esos recursos sí los van a usar y los van a usar adecuadamente y que van a podernos dar cuenta de. Entonces parte de la matriz que hay allí como para poder entender el porqué del surgimiento o porqué de la evolución de ciertas profesiones para ese control se da justo posterior en ese acunamiento de la misión Kemmerer de modernización en cierta medida de las finanzas del Estado, el manejo del Estado, en cierta medida de la preparación de los Estados-nación latinoamericanos para enfrentarse con esos empréstitos a transformar todo esto que venía a ser luego como la cuna del desarrollo del modelo industrializado. Entonces, en el caso de la contabilidad sí que nos falta de la profesión contable entender mucho y recuerdo a varios de los entrevistados, aprovecho y saludo a la profe Clarita, que fue una de mis entrevistadas, está por acá, creo que también vi al profe Edgar Gracia, recuerdo que ya no nos acompaña tampoco el profesor Carlos Freddy Martínez, él cuando yo lo entrevisté es un colega que trabajaba en la Universidad Remington y en la Universidad Remington fue de las primeras como instituciones técnicas, tecnológicas que empezó a formar tenedores y contado, el oficio previo a la cuestión de formalizar la profesión contable, ¿sí? Entonces, como una necesidad del contexto, como una necesidad del control estatal y como una necesidad de la demanda por esas empresas. Y me parece muy oportuno lo que menciona Jenny con el tema del emprendimiento como contexto, porque entonces hoy nos dicen, bueno, entonces estamos formando, pero entonces hay mayor destrucción de empresas, o sea, hay un problema de generación del ciclo de valor, de la riqueza. Entonces, ¿qué pasa cuando el empresario se vuelve autogestor o cuando el trabajador también se vuelve, en cierta medida, tiene que gestionar sus recursos? Y nosotros seguimos en el ciclo alimentando en cierta medida como en un ciclo vicioso, no virtuoso, con las finanzas, y entonces lo que seguimos es adquiriendo recursos, pero cada vez con una mayor precarización como trabajadores. Justo estábamos cerrando ayer un seminario de lectura crítica acá en la Universidad del Valle y ayer nos estamos reflexionando con lo de las IAS, los profes de, bueno, si hay esto, entonces va a tocar comprar esto, yo tengo esta suscripción a esta, porque esta me es útil para referenciación bibliográfica, esta para lo otro, pero entonces resulta que en un momento dijimos, pues en qué momento nos volvimos nosotros en que si antes teníamos las bibliotecas para trabajar académicamente, hoy estamos pagando suscripciones y suscripciones de bases y de referencias que te ayudan a agilizar el trabajo porque todos estamos agaullados por el tema del tiempo. Y recordemos que nuevamente en la reflexión como sociológica, que es la invitación que queremos darle a los asistentes a este conversatorio es, la sociología se ha pensado, pues si nosotros como egresados aquí de ciencias humanas, por lo menos en esta partecita, se ha preocupado por el tema también de esas categorías de tiempo, espacio en relación con la sociedad, cómo va cambiando la forma del no recuerdo ahorita cuál fue de los sociólogos, pero la cosa del tejido, sí, de la conexión social para poder pensar en la sociedad y cómo el tiempo es una variable que se ha ido transformando, pero que además transforma
el vínculo social, el lazo social del individuo con el grupo, del individuo con la sociedad, y tenemos entonces sociedades más dominadas, más dominantes. Y quisiera cerrar esto con algo que no me puedo callar. Hace 8 días lo escuché en el debate que se le hizo a la ministra, y es como una pues, de las nuevas defensoras de nuestra universidad pública, lo digo en términos sarcásticos, de estas señoras, pues de nuestras congresistas, que llamaron a la moción de censura. Decía que hizo el llamado así con la reforma de la ley de educación, que no había que formar, así lo dijo textualmente, no había que formar más sociólogos, que era eso de formar sociólogos en Buenaventura, que había que financiar y formar era personas para el trabajo, para el emprendimiento, no para esas, no, o sea, que eso era pues un exabrupto. Y pues nos estaba defendiendo, ¿no? Estaba defendiendo la democracia en las universidades públicas y la nueva Ley General de Educación. Entonces, muy, muy complejo cuando decimos, bueno, las profesiones se dan en un sentido también de darle ese espíritu de legitimidad a los practicantes de unos oficios que luego ya en el saber universitario, en el saber gremial, en la conformación y configuración de los campos profesionales van teniendo un posicionamiento en la sociedad. Ese campo, por lo menos en mi caso, en el caso de la profesión contable, lo que siempre veíamos con la profe Luz Gabriela, mi directora, era el tema de la autonomía relativa del campo, pero como el campo político entra y cuestiona qué tipo de profesionales y cuáles son los profesionales que deberían o no deberían estarse formando en un país como Colombia para poder subsanar las grandes deudas históricas que tenemos con los territorios. O sea, cuestionando que si había un territorio alejado, precarizado, no tenía por qué enseñársele ciencias sociales. Entonces, muy complejo la cosa. Gracias, Aida. Bueno, ya entraste un poco en la tercera parte de nuestro diálogo en la que queremos pues, discutir más el asunto de las profesiones. Yo destacaría como que en ese abordaje histórico nosotros vamos a tener la consolidación de los campos profesionales que surgen a partir del desarrollo de ciertas experticias, ¿no? Previo a tener los campos profesionales, teníamos esto de los oficios organizados más en formas gremiales, en el taller, que tal vez Daniel nos puede como mostrar un poco, y que no es cronológicamente sustituto lo uno del otro, porque en el presente pues tenemos talleres, profesiones, no es que una cosa haya sustituido la otra, pero sí con las profesiones y el proceso de institucionalización en el que en las profesiones cada vez más se van posicionando los expertos, recientemente más las expertas, pero ha sido también un campo masculinizado de los expertos. Esto llevó a entrar también en formas jerárquicas, ¿no? Formas jerárquicas que va a heredar la institución que diría Bourdieu, consagra las profesiones, que es la universidad. Y la universidad configurada en una forma jerárquica, muchas veces autoritaria, que en este momento está en crisis, ¿cierto? Cuando se aboga por la constituyente, por la participación de los y las trabajadores en la consulta, de qué pasó con los y las egresadas, con los y las profesoras, estudiantes, es por qué se toman las decisiones en esa forma jerárquica, ¿no? Que es la forma institucional que heredó la universidad, que es una institución que surge precisamente del poder clerical, ¿sí? Digamos que lo que nos molesta ahorita, pues, hace parte de una institución de larga duración que en su sedimentación, pues, se ha consolidado de manera muy fuerte, de forma jerárquica, y que para que la podamos remover, pues también vamos a necesitar tiempo y fuerza. Por eso digo que no podemos desistir.
Y en ese sentido, digamos que estas profesiones como campos de expertos generaron unas tradiciones y unas historias disciplinares que en los retos contemporáneos de la universidad también se están poniendo en cuestión, porque si ustedes ven, cada vez más hay una demanda por conocimientos inter y transdisciplinares que fragmentan esas separaciones de esos campos expertos. Yo en este momento coordino el doctorado de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas, y en el doctorado incluso tenemos una apuesta interdisciplinar, pero tenemos una apuesta también transdisciplinar. Y en lo transdisciplinar es que ¿cómo saben a quién robar? Dijo, por el carro. Son fuente de conocimiento. Yo que le voy a robar la luna, un hijo de puta chévere. Andrea, ¿nos ayudas, por favor? Alexander, no sé quién es Alexander. Andrea, ¿nos ayudas? En lo transdisciplinar es reconocer que son fuente de conocimiento no solo los saberes que vienen de los campos expertos, sino también los saberes que tienen otras orígenes. Entonces, recientemente tuvimos una tesis sobre tejido y es de Eliana Sánchez, de hecho va a salir publicada, y entonces Eliana removía mucho esto de los campos expertos porque ella, por ejemplo, decía, yo porque cito de una determinada manera Haraway, y cuando voy a citar al maestro con el que aprendí tejido, a él la citación es diferente, ¿no? Los estatus que tienen quienes vienen de los campos expertos son diferentes a quienes vienen de otros campos. Y entonces ella transgrede la invitación a ver la tesis de Eliana, ella transgrede eso, les pone de unos colores, para mostrar precisamente que el conocimiento transdisciplinar reconoce también las tradiciones de este origen anterior, que es el de los oficios, ¿cierto? Y cómo los oficios que tienen que ver con tradiciones territoriales, con lo que están haciendo las personas en las comunidades, pero no solo en las comunidades en lo rural, sino también en los barrios, pues entran a nutrir lo que está pasando en la universidad. Es decir, la universidad no puede quedar en una lógica autopoyética de solo estarse nutriendo con lo que ella misma produce, sino que para que sea pertinente con la sociedad necesita también dialogar y nutrirse de esos otros saberes, y entonces eso desestabiliza también las profesiones clásicas, porque las profesiones clásicas se inscriben en un campo de saber cerrado que no se quiere dejar penetrar, pero cada vez más las exigencias inter y transdisciplinares tienden a generar poros en esos campos de las profesiones para interpelar precisamente cómo dialogan las profesiones entre sí, cómo dialogan incluso también con las ocupaciones. Bueno, con esta parte introductoria de este tercer momento, entonces le daría la palabra a, no sé, Aida, ¿quieres ir tú primero o Daniel? Listo, sí, listo, yo voy. Entonces, bueno, ya me había anticipado un poco en la anterior. En ese campo me parece muy bien lo que acabas de plantear, Jenny, lo de la experticia, y pensaba en Gamel, la experticia del experto, ¿sí? ¿Quién es el experto? Y cómo señalamos el experto y esa tradición de las profesiones. Entonces, yo pensaría que en el caso de la profesión contable y las profesiones en ciencias económicas, lo que encontramos es una saber y una experticia y esa institución legitimadora centrada en formar y dejar como expertos a los profesionales en contaduría, sobre todo hacia el campo de la empresa y al campo de la empresa privada. Y es un gran reclamo que décadas tras décadas los estudiantes nos lo hacen en alguna medida, las empresas lo hacen como pidiendo de, bueno, formen de acuerdo a nuestras necesidades, las universidades lo reflexionamos, pero está ese vacío allí. Pero yo creo que más que el vacío, el gap que dicen hoy, es como el tema también de cómo hacemos la lectura disciplinar de las transformaciones y esas exigencias que pasarían por lo multidisciplinar, por lo transdisciplinar, por entender las nuevas realidades.
Entonces, nos quedamos en la tradición, una visión tradicional de la empresa privada, reitero, poco de la empresa pública, poco de hablar de finanzas territoriales. Estos 3 años, ya voy para 4 años de estar de regreso en mi región, en el Valle del Cauca, he tenido una gran posibilidad al acompañar procesos de formación en las distintas sedes de la Universidad del Valle, en Santander de Quilichao, en Buga, Palmira, acá en Cali también, ahora con trabajos de grado también en Caicedonia, entonces ya voy en 5 sedes de las 8. Entonces, encuentra uno sobre todo que hasta para poder, en algún momento me pasó con esa visión tradicional que tenés como profesor, entonces vas a dar contabilidad y es contabilidad 1, fundamentos de contabilidad, entonces bueno, el ejercicio tradicional, la empresa, vamos a mirar tal cuestión, pero resulta que cuando el estudiante te dice estoy en un municipio en donde, profe, realmente yo ir a observar una empresa, no hay sino la empresa del acueducto, no tengo más acceso a empresas, ¿sí? Entonces uno como, ya bueno, listo. Entonces, cuando están en trabajos de grado también, entonces, ¿qué van a trabajar? Bueno, queremos trabajar el tema de las bebidas tradicionales, queremos trabajar el tema de la pesquera, la pescadería artesanal, pero nunca, y si están en metodología de la investigación pensándose problemas de acuerdo a su contexto, porque uno los lleva a que lo piense de acuerdo a sus realidades, pues resulta que cuando hacemos el feedback a ver qué es lo que hemos formado, pues el concepto tradicional de los costos, de las finanzas, de las empresas, de no sé qué, está sobre la empresa privada tradicional y gran empresa. Pero las posibilidades de acceso a un empleo real están en la pequeña y mediana, están en los emprendimientos, están con la discusión que podemos tener sobre los emprendimientos, porque viene con la última partecita que no quiero adelantarme, pero viene con ese enlace allí como es otra transformación del concepto, como la nueva empresa, el nuevo hombre empresario, el nuevo autogerencia, o sea, usted se autogestiona. Entonces, creo que la cuestión puede ir por allí en nuestra mirada del campo profesional. Nuevamente insisto, como que en la investigación, cuando lo trabajamos, trabajamos las décadas, también coincidencialmente las décadas que tú tomaste, Daniel, del 60 al 2010, 60, 70, 80, 90, y como que unas configuraciones de que en una primera década fue la lucha por la habilitación profesional contable, en la segunda una lucha que fue muy influenciada por el campo gremial acá, una lucha política por el campo laboral, en los 70, 80, el primer campo de regulación comercial contable, pero ese campo, esa década de campo de la, ¿cómo se llama?, de la regulación contable profesional y comercial empresarial, se da porque, ¡pum!, viene el enlace con todo lo que fue consenso de Washington, todo el tema de la liberalización de las finanzas, y entonces ya viene una última década que es la que yo alcanzo a observar con la investigación en sociología, de sociología de las profesiones, y es como inicio del siglo XXI, la primera década del siglo XXI, como mirando llevarse ya las prácticas profesionales a unas prácticas estandarizadas. Entonces nosotros tenemos aquí formación de contadores públicos, vemos en otros contextos otras formación de múltiples tipos de distintas variaciones de cómo se legitima el saber profesional, algunos por pruebas profesionales, otros por tiempo estudiaron otras profesiones y los habilita el gremio. Aquí tenemos una formación universitaria, pero hemos desconectado también y desconocido, solamente lo aceptamos cuando con un tema o creo yo, es mi mirada un poco, creo que lo empezamos a aceptar, a reconocer más que como campo de estudio, como campo de oportunidad para subsanar la demanda, la falta de demanda de estudiantes, que fue el enlace tecnológicos con universidad. Porque entonces los convenios que habían con SENA y con instituciones tecnológicas nos llevaban a tener una primera fase que se valida en las universidades, se hacen equivalencias y entonces entra a ser parte de la gente que termina la profesionalización en la universidad. Pero no con la reflexividad, Jenny y Daniel, que pueden tener los brasileros, sobre todo con el tema, es donde más lo he visto en el campo de sociología del trabajo, con el tema de reflexionarse, y Argentina en cierta medida también, reflexionar el papel de las técnicas y las tecnologías, ¿sí? Y de la formación de lo técnico, lo tecnológico, y la formación hacia el trabajo, y la formación en oficios, y la decisión también
de un individuo a decir, bueno, no solamente por no tener la posibilidad social de formarme, sino porque decido estudiar y vivir con una técnica, una tecnología, que es distinto obviamente por los contextos y las condiciones de las desigualdades y las oportunidades que podemos tener en los países emergentes de América Latina, ¿sí? Es distinto pensarlo claro, con el grado de analfabetismo, con el tamaño, también no iría con las dimensiones geográficas, si hicieran aquí los geógrafos, las dimensiones de un país como estos, pero igual, si ponemos en cifras nuevamente, ¿cuántos de los estudiantes de bachillerato logran entrar a primaria? ¿Cuántos a bachillerato? ¿Cuántos de bachillerato logran entrar a universidad? ¿Cuántos terminan universidad? ¿Cuánto la formación posgradual? Queda un buen porcentaje de la población que no pasa por esto de las profesiones, ¿sí? Por esto de la profesionalización. Entonces, podría ir a los manuales de los tratados en donde empieza a hablarse de ocupaciones y profesiones, los tratados franceses o los tratados anglosajones también. Abbott, por ejemplo, cuando empieza a trabajar lo de profesiones, es cómo hay una diversidad, y fue la reflexión allí del trabajo de las profesiones, pero nosotros pues llegamos por distintas emergencias con esta matriz que nos decía el profe Alberto Mayor, de la matriz disciplinar profesional, y cuando va a Spencer, si se vuelve más a evolución de las profesiones, pues lo primero siempre era el sacerdote, el médico, el abogado, y luego ya entonces empiezan a derivarse ciertas profesiones, oficios allí. Entonces, pues esa partecita la llevaría hasta allí. Esas tradiciones que habría en el campo de las ciencias económicas. Me han dejado ustedes con varias líneas de trabajo en este punto, me llama mucho la atención, quiero hacer como una interpelación, una continuidad a lo que venimos tratando, y tengo como 4 grandes campos acá para conversar y ofrecerle a los asistentes y a las asistentes. Primero que todo decir que sí, la política nacional particularmente y en América Latina sobre las ciencias sociales, pues ha sido una política que ha venido menguando y ha reducido, digamos, su participación en términos económicos, de visibilidad pública, de toma de decisiones, por supuesto. Sin embargo, uno ve que como estamos, nos tratamos de defender, ¿no? Y pues creo que estamos en unas discusiones muy fuertes en este momento, justamente, y Colombia pues es uno de los pocos países, bueno, comparativamente con Brasil, Argentina y México, ¿no? Que tiene pues la educación pública, digamos, en crisis total, ¿no? Y los posgrados son pagándolos, no hay dinero para la financiación de proyectos es muy reducida en términos de cantidad de proyectos y de cantidad económica para cada proyecto. Entonces, digamos que tenemos una política frente al apoyo a las ciencias sociales pues muy reducido, y pues es una lucha que tenemos acá en el país que tiene su contraparte, ¿no? Con lo que ustedes ya conocen como la fuga de cerebros, ¿no? Es decir, muchos de mis compañeros, colegas, amigos, amigas se han ido del país para tener una vida profesional en otro país. Y esto es, en última instancia, por eso, porque no hay suficientes beneficios para nosotros acá, o posibilidades, ¿no? De ejercer una profesión como la sociología, la economía, la antropología, las ciencias sociales en general. Bueno, en segundo lugar, entrando un poco más al tema que tenemos un poco preparado, yo me atreví a investigar las imprentas, que fíjense ustedes, es algo así como una de las primeras industrias, ¿no? Porque en el siglo XV, pues empiezan los primeros talleres, ¿no? En esa Europa que apenas termina, digamos, su etapa medieval, ¿no? Y empieza a arrancar. Tenemos esos 50 años, de 1450 a 1500, como unos años en los cuales se genera ese mundo tan interesante de los talleres, donde ya hay una especialización de oficios, y si se vale decir, hay una profesionalización, ¿sí? Digamos, quitando acá el tema, digamos, de ese viaje histórico tan largo, ¿no? Y caer acá en un error historiográfico. En ese momento, pues, sí había un proceso de formación muy interesante, muy regulado, ¿no? Que, pues, en algunos casos se ha teorizado, ¿no? Como la lógica de los gremios o de los oficios. Pero bien, digamos que la imprenta se mantuvo, fíjense ustedes, desde ese tiempo, o sea, hace 500 años, hasta 1950, 1900,
como una industria muy, muy igual a sus orígenes, ¿no? Había obviamente, se había incorporado la máquina de vapor, había algún tipo de trabajo mecanizado, etcétera, pero en términos fundamentales era más o menos lo mismo. Es decir, tocaba hacer diseños, hacer dibujos, generar planchas, imprimir hojas, ¿no? Digamos, más o menos lo mismo. Cambiaba un poco la velocidad de la producción, pero digamos que siempre hubo una especialización. A mí me interesó mucho investigar las imprentas justamente en el siglo XXI porque ya se sabía o se ve, digamos, el apocalipsis era muy evidente para las imprentas, ¿no? Se va a acabar esto se acabó, ¿no? Ya, ahora sí se acabó, con los computadores y con internet, con las comunicaciones digitales, con los periódicos virtuales, con el teléfono celular a la mano de cada persona, se van a acabar los libros, los impresos, los periódicos, los papeles, ¿no? Se acabó esto. Entonces, al analizar yo esta dinámica, por eso señalo, digamos, que esta profesión del diseño gráfico, pues afronta unos retos y los trata de superar, ¿cierto? Pero no lo supera gratuitamente, sino lo hace en colaboración o en relación con lo que está comentando la profesora Jenny y Aida. Y es con un tema que yo traté de recoger y que pues amerita más desarrollo, por supuesto, y es cómo las profesiones solamente pueden llevarse a cabo, pueden lograrse, ¿no? Pueden tener un estatus como de realidad si entran en un escenario de diálogo y de ajuste con escenarios concretos de la práctica, ¿no? Con el mundo real, la industria concreta. En el caso del diseño gráfico, ningún diseñador gráfico puede llevar a cabo su oficio si no conoce cuáles son las particularidades de los papeles. Andrea, ¿nos ayudas? Hay un micrófono. Pello, José. Pompeyo, ¿nos colaboras con...? Gracias. Decía, el diseño gráfico particularmente tiene retos tecnológicos, retos asociados a esto que comentábamos, ¿no? Del emprendimiento, de la independencia, del freelance, pero además, inclusive ya en el siglo XX, antes de los computadores, era necesario para el diseño gráfico aprender y ejercer lo que yo denominé, a falta de mejor palabra, los saberes empíricos del diseño. Saberes empíricos que tienen que ver con las relaciones que sostiene, particularmente en el caso de las imprentas, digamos, eso fue lo que yo analicé, con los papeleros, con las encuadernadoras, con los impresores, con la persona que maneja las máquinas. Un diseño gráfico en el computador puede estar muy bien logrado, pero cuando se va a convertir en papel requiere un conjunto enorme de ajustes que implican conocimientos expertos que son saberes empíricos. Es decir, no están en la universidad, están en el saber cotidiano de los talleres. Entonces, un diseñador gráfico en el siglo XX, es decir, en los años 90, tuvo siempre esa dificultad, ¿no? Muy bien formado en las universidades y cuando iba a trabajar en las imprentas había una distancia abismal de sus conocimientos porque no se aplicaban a la realidad de las maquinarias, a la realidad de la industria, a la realidad de los papeles, a la realidad de las encuadernaciones, porque no tienen los saberes empíricos. Allí el diseñador empírico, es decir, el que no fue a la universidad, tenía ventajas. Pero esta situación tan específica de los saberes, que yo pude aproximarme a esto desde la antropología social y cultural, ¿no? Con entrevistas, con trabajo de campo, trabajando con la gente, inclusive pues trabajé en talleres para tratar de comprender este tema, pues lo lleva a uno a ver justamente que esos retos están en la vida práctica y en el desarrollo de actividades productivas, ¿no? Es decir, el trabajo en este sentido está en el núcleo duro del capitalismo y del neoliberalismo, más allá que los conocimientos o la educación, paradójicamente. Es decir, si usted quiere desempeñarse en el diseño gráfico, tiene dos opciones, digamos, de manera esquemática, podríamos decirlo. O aprende de forma empírica o va a la universidad, pero igual si va a la universidad tiene que venir a aprenderlo de forma empírica. Entonces, pues, la gente en últimas puede acortar el camino y obviar, ¿no?, ese paso por la universidad. Las consecuencias de esto, pues, son enormes y en diferentes vías. Ya lo hablamos un poco, ¿no? Desprotección laboral por un lado,
falta de reconocimiento salarial, porque si usted no tiene título, pues no tiene reconocimiento salarial, que es algo que aún permanece. Fíjense ustedes, hay crisis educativa de las profesiones, pero por fortuna aún hay un reconocimiento salarial a los títulos, ¿no? Digamos que los títulos siguen valiendo, eso es algo que no podemos desconocer y que pues hay que seguir manteniendo. Pero además, por ejemplo, y ustedes lo pueden ver en una visita a cualquier lugar, creo que desde sus propios domicilios pueden verlo, pues el diseño gráfico o lo que ustedes ven impreso no tiene ortografía, ¿no? No tiene revisión de estilo. Ustedes se pueden encontrar con diferentes entornos estéticos, hay una profusión de imágenes que muchas veces uno no comprende, uno no sabe esto a qué estética corresponde. Y digamos que también hay una vulneración o una manera de controvertir el arte, ¿no? A través del diseño gráfico empírico. Entonces quería decir eso, ¿no? Que las profesiones, en última instancia, inclusive la sociología, inclusive la filosofía, ¿por qué no? ¿Cierto? Se ven obligadas a convertirse en profesiones cuando tienen un asidero en el mundo práctico, en el mundo de lo concreto, ¿cierto? Y yo creo que allí no pierden vigencia, ¿no? Digamos que en última instancia todo tipo de revisión teórica, de reflexión sobre lo que estamos haciendo, de búsqueda de mejores epistemologías o de epistemologías ajustadas a los territorios, a las dinámicas sociales, pues permiten justamente que nuestras prácticas, que nuestra forma de llegar a la gente y de tener un impacto, pues tenga una forma distinta de hacerse y eventualmente un impacto mayor. Entonces yo creo que yo logré ver esto en el diseño gráfico, ¿no? Esa contraposición de saber, digámoslo así, teórico o de la profesión en la universidad versus el saber empírico y noté este tipo de cosas. Finalmente, antes de cerrar mi aporte en este punto, decir que yo me encontré con algo muy interesante y es que justamente ya en este siglo XXI empezaban a generarse estas nuevas formas de profesionalización y de especialización que vinculan ambos mundos, ¿no? El mundo, digamos, mucho más universitario al estilo, digamos, escolástico, ¿no? De ese mundo, de esa capa social de intelectuales, que se vincula más también con que ahora se quiere vincularse con un mundo más aplicado y más práctico, y yo lo encontré justamente porque en mi trabajo he tenido contacto muy cercano y muy fraternal con la imprenta del Instituto Caro y Cuervo, que es una imprenta antigua que se precia de tener muy buena calidad, pero además de hacerlo con técnicas antiguas, ¿no? Digamos, previas a los computadores. Y esta imprenta, pues es una expresión, digamos, bueno, ustedes la pueden ir a conocer también, queda aquí en Chía, no, digamos, para quienes están en la Universidad Nacional, que hay en Chía, y pueden ir a verla, a visitarla, conocer cómo se producen libros de la forma, abro comillas y cierro comillas, tradicional, pero el Instituto Caro y Cuervo, por ejemplo, ya ofrece, y ya ofrecía en el siglo XXI, cuando yo empecé la investigación, a principios del siglo XXI, maestría en escritura creativa, maestría en estudios editoriales. Y con esto quiero señalar que justamente las profesiones se van especializando y nuestro campo, lo que vemos ahora es como justamente en algunos posgrados ya hay la necesidad de que esas profesiones básicas, ¿no? Como la contaduría, la economía, la sociología, la antropología, la filosofía, ¿por qué no? Si bien forman a las personas en un núcleo, digamos, básico de conocimientos, sí, en un mundo, digamos, profesional básico, luego pueden tener un contacto mucho más directo con ese mundo aplicado, ¿no? Con ese mundo, digamos, más abierto a lo que podemos realmente llegar a impactar en la sociedad. Y a mí me llamó mucho la atención esto, ¿no? Yo pensé que yo iba a hacer un trabajo sobre el mundo industrial y manufacturero, pero me encuentro con que esta maestría en estudios editoriales me lleva de vuelta, ¿no? De lo técnico, del aprendizaje técnico, digamos, del diseño gráfico o de el diseño gráfico se enseñó en el SENA, por ejemplo, y todavía se enseña en el SENA. Muchas de las actividades mucho más mecánicas del trabajo con los papeles y con las técnicas gráficas, en el SENA hay todo un instituto de eso. Pero fíjense ustedes, también está la contraparte de
de este escenario donde muchos diseñadores gráficos que podrían verse como técnicos quieren entrar al mundo editorial a formar parte de esta capa intelectual. Entonces creo que aquí tenemos un ir y venir muy interesante que investigar sobre la relación entre las profesiones y los oficios y su vínculo con el mundo práctico y productivo. Bueno, dejaría por aquí en este apartado. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, como queremos también poder tener la interacción con la audiencia, les proponemos que abramos el micrófono para las personas que tengan preguntas, quienes puedan pues hacerlas directamente por el micrófono, si de pronto las quieren escribir por el chat y las leemos, para alcanzar a intercambiar un poquito acerca pues de lo que hemos ido aquí conversando con la profesora Aida y el profesor Daniel. Sí, Nancy. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por toda la ilustración. Realmente muy, muy interesante. Me surgen varias ideas en términos de esa disociación o esa división que se plantea entre el mundo del trabajo y el mundo de la academia. Es decir, en algún otro espacio, en algún momento, nos pensábamos desde la docencia y decíamos, pues es que igual somos obreros, ¿sí? Igual somos, y de hecho es tan así que el mundo, la eficiencia y la eficacia laboral y productiva, dentro de lo que la propia Aida nos decía, que el tiempo nos va comiendo porque necesitamos producir para mantenernos en el mundo de la academia. Y con entonces, bueno, mi cabeza está volando en muchas ideas, gracias por eso. Dentro de lo que el profe Daniel decía, que el pago salarial aún tiene un reconocimiento a la luz de los títulos, es también una forma de premiar a los que sí han logrado hacer ese tránsito o ese puente de comunicación entre el mundo de la academia y el mundo del trabajo. Pero también yo lo vería en ocasiones como barreras de ingreso a otras instancias. O sea, si no te gradúas, claro, entonces ahí te culpabilizan y te responsabilizan a ti por no graduarte, sabiendo que también existen otras condiciones que puede que pasen o no pasen, y entonces te excluyen de los procesos. Perdón. Y bueno, realmente hasta ahí como el asunto, pero no, quiero también un tema del emprendimiento. Claro, te dicen que, perdón, que seas autónomo, independiente, pero a la luz de, lo sabemos, poder vincularte o tener contratos con el sector público. Tener contratos, y entonces estamos diciendo, sí, reducción del Estado dentro de la perspectiva neoliberal, pero puede ser autónomo, puede ser independiente, puede ser de régimen común y facturar electrónicamente con IVA, pero aquí en el Estado vamos a tener una nómina paralela en vez de dar garantías laborales estables y duraderas para la gente, para construir una sociedad que se sepa o que se reconozca hacia dónde quiere ir. Por eso, mil gracias por todos esos esfuerzos y todas estas ideas que presentaron en esta ocasión, que se repitan muchas veces. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Creo que podemos recoger algunas observaciones. Si alguien más quiere hacer algún comentario, pregunta.
¿De qué profesiones de pronto hay alguien de una profesión distinta a la contaduría? O al diseño gráfico o a las artes? ¿Qué les resuena a lo que les comentamos con otras profesiones? Hola, Diana. buenas noches. Yo soy ingeniera industrial. ¿Ahí me escuchan bien? Es que estoy desde el celular, perdón. Sí se te escucha. Sí, te oímos bien. Soy egresada de la universidad y este tema, la verdad, es súper, súper cotidiano en todas nuestras conversaciones con los amigos. Entonces me parece súper chévere pues todo lo que ustedes comentaban, porque lo decían con una perspectiva muy académica, pero es nuestro diario en nuestras quejas, pues, o sea, voy a ser súper coloquial, digamos, con lo que quiero comentar, y es, ustedes lo formalizan, ustedes lo estudian, me parece súper interesante, pero mi pregunta va más como, y creo que al inicio lo mencionaron, o sea, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cuáles son nuestro margen de acción como trabajador, como persona, no sé, como ciudadano? Porque mi percepción es que estamos, como te digo, como les digo, un poco maniatados, no sé, o sea, como qué margen de verdad nosotros tenemos de acción de, yo voy a poner el ejemplo como para no irme tan lejos. Soy privilegiada, soy egresada de maestría, mis padres me pudieran apoyar, etcétera. Entonces tengo una carrera, tengo una perspectiva y hacia allá voy a trabajar, ¿no? Que me guste, que no me guste, que entre en conflicto con muchas ideas, con muchas limitaciones, finalmente tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, pues quisiera como escucharlos más allá de, pues, sus opiniones muy personales, ¿no? Enmarcado en todo lo que han estudiado, lo que han investigado, lo que han visto, como, ¿qué podemos hacer, no? Gracias. Gracias, Diana. Pompeyo. Gracias, José. Diana. Creo que Pompeyo estaba pidiendo la palabra. Sí, ¿Aló? adelante. ¿Sí me oyen? ¿Aló? Sí, se escucha. Sí se oye. Es que quería hacer una observación respecto de la profesión y los oficios. Es decir, que históricamente los oficios, dijéramos, se ligaron más a ese estadio histórico de la artesanía y un poco también en la etapa manufacturera, ¿no? Y fundamentalmente las profesiones como tal, dijéramos, son más casi que contemporáneas. Y me refiero a que no solamente pues se ubican a partir de una inserción en un proceso productivo, sino también sobre todo en aspectos puramente sociales y culturales. Es decir, yo un poco diría que las profesiones me permiten entenderlas acogiéndome al concepto de Durkheim, que él estimaba que las profesiones fundamentalmente son aquellos individuos que tienen un trabajo que les permite tener una misma moralidad. Es decir, profesiones es en cuanto que hay una vida moral que es común para todos los que tienen esa determinada, dijéramos, actividad económica. Eso es, como dijéramos, como la diferencia entre que la profesión, dijéramos, más allá del problema de la división del trabajo, se ubica pues como en ese plano, bueno, llamémoslo superestructural, ¿no? Y que por otra parte las profesiones también se ubicarían independientemente de lo que señala Durkheim, en el sentido de que profesiones, sobre todo dijéramos, lo que permite como tener una asociación, un gremio. Es decir, que en el mundo contemporáneo están más ligadas las profesiones a lo organizativo, ¿no? Es decir, es una institucionalidad que tiene, qué sé yo, en el caso de las profesiones académicas, pues tienen congresos, tienen publicaciones,
tienen revistas, etcétera, etcétera. Tienen una personería jurídica que es, dijéramos, legitimada por la sociedad. Bueno, eso en cierta medida también se liga con con lo que dice Durkheim, de que una profesión es como esa moral común, ¿no? Y eso, por eso mismo diría, alguien puede calificar a otro siempre y cuando comparta esa moralidad. De lo contrario, no estaba autorizado para decir esto es, esta persona tiene una profesión o la desarrolla, dijéramos, adecuadamente. Un poco era lo que quería, dijéramos, acotar sobre lo que he oído. Muchas gracias. Gracias, Pompeyo. Vamos con, hay una persona más en la palabra que yo vi, Brian. Ya. No, aquí estoy. Bueno. Listo, gracias. ¿Desea participar? Si no, pues ya recogeríamos con estas consideraciones. Claudia. Patricia. Hola, buenas noches. Bueno, agradecerles porque me han acompañado durante la pasada hora y 40 minutos. Las virtudes de la tecnología, pues, me hizo escucharlos a través del celular. Y estaba yo sentada en un paradero en plena décima de la ciudad de Bogotá y a las 6 de la tarde viendo la gente regresar de los trabajos de norte a sur, ¿no? Y todo el tráfico muy pesado y los buses y el Transmilenio muy llenos. Y estaban ustedes en la reflexión un poco de la gente. Alguien habló de la gente, no solo de los oficios y las funciones, sino de la gente, ¿no? Y bueno, era un escenario bastante triste. Personas totalmente agotadas en un tráfico agotador, esperando 1 o 2 horas bajarse, descansar y levantarse. Entonces, esa es como la primera reflexión que me surgía de escucharlos a través del tráfico. Y otro elemento que venía pensando mientras los escuchaba también, y esta pregunta un poco para el profesor, cuando hablaba de los oficios, si los oficios, si nosotros decidamos un poco trasladar la lógica de los oficios a una sociedad contemporánea de la rapidez, de la productividad al máximo, me preguntaba yo cuál es el soporte que tiene, por ejemplo, las personas que se dedican a oficios que son altamente desgastantes, en el sentido que ya no tenemos los cuerpos del siglo XIX, tenemos cuerpos más frágiles y sobre todo condiciones ambientales que cada vez vuelven más frágiles nuestros cuerpos incluso para ejercer cualquier tipo de oficio e incluso profesión, ¿no? Lo pensaba yo en términos, por ejemplo, de, supongamos, algo extremo, el fútbol. Si a los 30 años ya tú eres viejo y ciertas oficios y actividades que desgastan de manera alarmante y que yo no creería que no se podría comparar a otras condiciones de otros momentos. Y en ese sentido, pues como que mi inquietud es un poco esa perspectiva del oficio, ¿se puede trasladar a una sociedad contemporánea con todos estos condicionamientos? ¿Es posible o hay una transformación? ¿O habría que pensar en una transformación necesaria de todos estos conceptos que ustedes han tratado? Porque son condiciones, me parece que determinantes y que de alguna manera le dicen a uno, no, otro tiempo vivido, siglo XIX, los oficios, los artesanos eran importantes y había otro tipo de condiciones bien diferentes a las que nos enfrentamos. Muchas gracias a la profesora Aida, a la profesora Jenny y al profesor, no voy a decir más nada que se me escapa el nombre en este momento. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. María Leonor, vamos con esta última y recogemos.
Adelante, María Leonor. María, ¿le escuchamos? María Leonor. Tiene el micrófono cerrado. ¿Aló? Sí, ya le escuchamos. Ahora sí. Ahí se le volvió a cerrar. Profesora Jenny, nosotros cerramos acá a las 8 exactas para aprovechar el tiempo. Quedo atento a su indicación, profe, gracias. Sí, pues yo diría que vayamos recogiendo. Lamentablemente no le alcanzamos a escuchar a María, pero para que alcancemos a hacer unas pequeñas intervenciones y cumplir con el horario previsto. Y de pronto, si no quiere escribir, si puede escribir, que escriba por el chat la pregunta, el comentario, y así la tenemos en cuenta. Mientras vamos, si quieres arranca, Daniel. De acuerdo, sí, María, sí, de pronto. Bueno, pues no, muchísimas gracias a la audiencia, y creo que qué bueno haber suscitado entre nosotros tres, profe Jenny, profe Aida, esta cantidad de reflexiones que van en diferentes vías y cada una meritaría por sí misma un tratamiento mucho más complejo. En aras del tiempo, por eso me atreví como a presionar un poco la respuesta, pero creo que voy a ir en orden de atrás para adelante, para tratar de abordar estos temas que nos han propuesto en las preguntas. Sí, yo creo que cada época ha tenido sus escenarios y voy a llamarlo así para acelerar, no porque sea así de simple, de violencia laboral, ¿no? Digamos que es algo que existe, que no ha sido tipificado así siempre, pero siempre hemos podido ver en diferentes épocas y en diferentes sistemas productivos, Claudia y compañeras, compañeros, diferentes formas de trabajo, de explotación del trabajo, de abuso del trabajo y de abuso de las personas. Es muy interesante para quienes estén interesados en conocer el tomo 2 del Capital de Carlos Marx. El tomo 2 es un tomo que no es muy leído, paradójicamente, pero es el tomo en el que este señor, Carlos Marx, hace un análisis del siglo XIX con estadísticas. Toma las estadísticas tanto de los estados de Europa como las noticias de periódicos para mostrar los vejámenes que sufre la sociedad europea en el siglo XIX y para mostrar incluso, Claudia, cómo hay una explotación masiva de niños y mujeres que están justamente siendo los actores principales de la producción industrial y son justamente quienes no pueden disfrutar de esa producción industrial, ¿no? Son las víctimas, ¿no? Son trabajadores y víctimas. Digamos que en esa época, creo que él no usa esa palabra, no estoy seguro, ahorita tendría que revisarlo, pero la palabra víctima ya es esa, ¿no? Digamos, él ya muestra eso, ¿no? La industrialización, trabajo y daño humano. Entonces, digamos que, y bueno, y no es la única época, ya sabemos, digamos, en diferentes momentos que esto ha sido así, ¿no? Todo el tema de la trata de personas de África a América en la época colonial, ¿no? Pues está claro, digamos, todo el tema de la explotación y la esclavitud. Entonces creo que sí, los oficios desgastan, sí hay una explotación laboral, los sistemas económicos han buscado que el trabajo humano sea maximizado a costa de la vida de las personas. Y eso tenemos que frenarlo. Uno de los campos de acción, digamos, para responder a Diana, es justamente tenemos que frenar esas condiciones de daño que puede producirnos el trabajo. Yo en otro momento analicé junto con el paradigma del materialismo histórico, digamos, no solamente con Marx, sino con también muchos sucesores, no hay tiempo para hablar de esto, pero hay también todo un contexto que nos dice que el trabajo acumula conocimiento y acumula experticia para volverse competente en el sistema capitalista. Y eso es lo que hace la gente, eso es lo que hacemos todos.
Yo denominé a esto, una palabra un poco ribombante, discúlpenme, pero es la acumulación de conocimientos y experiencia. Yo lo denominé subjetividad patrimonial, ¿no? Todos acumulamos cosas para poder tener mejores trabajos, para tener mayores ingresos y para poder sobrevivir en el mundo. Y esto también quizás habría que frenarlo, Diana, y aquí queda una reflexión abierta, y es, tenemos que pensar más bien en colectivo, volver a ese momento que se rompió en los 80s, que fue, no vamos a permitir cooperativas, no vamos a permitir asociaciones, no vamos a permitir sociedades, ¿no? Lo que queremos son empresas formales, lo que queremos son gente que tribute. Entonces quizás una manera de margen de acción, como usted lo denomina, sea justamente volver a modos cooperativos, colectivos, colaborativos de asociación que tengan también legitimidad. La lucha quizás sea en lo legal, ¿no? En que eso sea legítimo, que nos permitan trabajar y generar unas condiciones de trabajo en colectivos. Pompeyo, sí, yo Durkheim lo adoro, me parece fascinante, pero me voy por el materialismo histórico y en ese sentido el trabajo tiene una forma, muy, digamos, más allá que la especialización o la moral, que la hay, por supuesto, y Max Weber pues ha sido fantástico, ¿no? En esa explicación de cómo el esfuerzo que nos brinda esta vida cristiana, ¿no? El esfuerzo que hagamos en la tierra va a ser recompensado en el cielo, pues fomentó, ¿no? Una forma de capital, ¿no? Entre más trabaje yo acá, pues soy mejor persona. Digamos que Weber desarrolla esto de una forma muy interesante, pero claro, me parece que lo que tenemos hoy en día es más bien una lucha de clases, una lucha por tratar de abrirnos paso en medio de condiciones que son negativas o contrarias a nosotros, y realmente tenemos que buscar maneras de colectivizar nuestros propósitos, ya sea en una profesión, en un oficio, para tener mejores derechos. Fíjense que en Colombia el sindicalismo también ha sufrido mucho. No hablé de eso porque no hay tiempo, pero es otra manera de reducir la capacidad de colectivización de nuestras luchas, y justamente tenemos que buscar llegar a ese escenario. Finalmente, para responder y dar un pequeño aporte a Nancy, comentarle que sí, los títulos tienen esa doble cara, ¿no? Incluyen y excluyen, así como cuando uno elige la carrera que quiere, se mete a un mundo y sale de otro, pero creo que yo lo que quería decir en ese contexto es que a pesar de todas las contrariedades que afrontan las ciencias sociales para existir como un escenario legítimo de trabajo, y la profesión docente también dentro de ellas. Fíjense ustedes que la profesión docente tiene un reconocimiento social ambiguo. A la gente le parece chévere los profesores, le gustan los profesores y las profesoras, les agradecemos a los profesores y profesoras, pero por otro lado, no son los profesionales mejor pagados en el país, ¿cierto? No son los profesionales que tengan los mejores ingresos ni las mejores posibilidades de desarrollo profesional. Entonces, ese reconocimiento ambiguo que tenemos en las ciencias sociales, digámoslo así, como que de una u otra manera tiene algo positivo y es el título. Y bueno, Nancy, solamente puedo aportar eso a su comentario, y a los de los demás, muchísimas gracias por las preguntas. Bueno, yo quisiera sumar algo también, gracias a Diana, Nancy, Claudia, Pompeyo. Sí, me sumo a precisar como lo siguiente, a ver, si comparto como la mirada de Claudia y me ubiqué allá, o sea, como que uno hablando del trabajo y nuevamente los privilegios de la universidad en la diversidad, la universidad como bien común, la universidad pública para todos, para todas, pero todos los cuerpos andando agobiados, cansados y con poca energía para poder recuperarse para seguir la siguiente jornada, y a veces de pronto con toda la angustia de lo poco que el sistema le retribuye. Entonces me hace pensar que estos diálogos y nuestro lugar también de privilegio, como Diana lo mencionaba, es un lugar de privilegio desde el beneficio que nos da el ser universitarios y el ser egresados, y al identificarnos como corpus, como cuerpo colegiado de egresados, de profesoras, de profesores, pero también nos marca unos límites, unas restricciones y unas exigencias, ¿sí? Como dentro de esa misma carrera del hacerse profesor académico, egresada, con posgrado, entonces como que es ese vínculo con la sociedad. Me parece que
el tema que viene planteando el tipo de sociedad, o sea, la reflexión más bien que quisiera como dejar con esta cierre sería, bueno, cómo nos pensamos, cómo repensamos el vivir bajo las condiciones que tenemos. Porque cuando nosotros acudimos desde la academia, y bien lo decíamos, intentamos no hacerlo tan académico, pero obviamente llegamos a lo académico, vamos a ver qué tipo de sociedades se pensaban los sociólogos clásicos y los sociólogos contemporáneos, qué tipo de sociedades se estudiaron para construir esas categorías. Y volvemos a pensarnos los problemas acá en nuestros contextos y todas estas emergencias y particularidades de nuestros contextos latinoamericanos, colombianos, territoriales. Y entonces nosotros volvemos y decimos, ponemos los lentes de ese oficio, de ese saber en nuestros casos interdisciplinario, para poder entender estas realidades, para poder formarme y formar mientras me formo, porque estoy en ese mundo de la universidad. Entonces me parece que sobre todo la reflexión de qué hacer, que siempre la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos frente a ello? Ya tenemos, somos profesionales, egresados, pero ¿qué hacemos frente al trabajo? ¿Qué pasa cuando de pronto tenemos personas que toman decisiones alrededor de nosotros por quedarse con una formación o con un saber práctico, ocupando esa ocupación o en el mundo real? O sea, estamos en el mundo real, ahí en el que estaba Claudia esa hora ahí, escuchándonos a nosotros acá disvariando, pero allá viendo todos los cuerpos reales cansados. Entonces, reflexionando nosotros aquí en la academia y todo esto, pero ¿qué pasa allí? Yo creo que el compromiso está como desde la ciudadanía colectivizada, o sea, sobre esos nuevos acuerdos que debemos hacernos en nuestros microcosmos, en nuestros microgrupos, como esto que está generando la universidad con estos diálogos, de a poquito seguir insistiendo, virtual, territorial, no bajar la guardia, porque si no viene todo este apocalíptico, como decía Daniel, de las IAs, que entonces ahí sí que ni oficio, ni profesiones, ni ocupaciones, todos somos el mundo más premoderno, porque la IA te hace todo y más. Pero además, más que te hace todo y más, te quita, o sea, nos están robando el tiempo del ocio, del disfrute, del vernos, del tomarnos el café, de abrazarnos, porque es tanta la ansiedad que nos están generando y esta desterritorialización, todo esto que hace que lo que más le genera endorfinas, dopaminas, es hacerle like al celular, porque si no tuviera a unas para escuchar, pues ahí está el Instagram, que todo funciona, o el Facebook, o alguna red social, o algún chisme que Google te está diciendo, vea, esto es lo último que ha pasado y usted no lo ha visto. Entonces me parece que estamos acá, que conversar es necesario, conversar no lo podemos olvidar, conversar nos lo enseñó el estar en la universidad, el ser UN también, y las universidades en las que estamos, pero también tenemos una responsabilidad, porque no mucha gente está ni es egresado de la universidad, y nosotros somos seres sociales trabajando en mundos reales, viviendo, compartiendo con otros seres que tenemos una apuesta por esta sociedad que tenemos, y por tener sentido de esperanza, y por cabalgar hacia esa esperanza. Creo que ese es el punto. Jenny, te dejo ahí 2 minuticos. Bueno, sí, 2 minuticos que serán para preguntas, para que sigamos meditando. El primero tiene que ver con que en el tiempo reciente yo he estado trabajando los temas de la economía popular y los trabajos populares, y digamos que he aprendido mucho de eso. Y en esos aprendizajes, digamos, está el tema de los saberes populares, de cómo muchas de las iniciativas de intervención que vienen de la universidad es necesario que consideren esos saberes. Particularmente recomiendo una tesis de un compañero que está aquí conectado, que es Sergio Villegas, que yo creo que para la contabilidad, la tesis de Sergio va a ser muy importante sobre la contabilidad popular, porque desestabiliza precisamente la mirada dominante de la contabilidad como un saber superior de expertos, para mostrar precisamente cómo en lo popular también se generan saberes y cómo la política pública debe considerar el tema de la educación financiera desde la
contabilidad producida en la academia para pensar precisamente cómo es que la gente ha producido sus cuentas históricamente. Y esto me lleva a conectar con el segundo tema, y es que, claro, en esa división de la conceptualización moderna se ha asociado la realización con la profesión y los trabajos populares como enajenados. Pero cuando una investiga con las personas de la economía popular, pues yo he encontrado recicladoras que dicen, yo no cambiaría mi trabajo por nada, porque yo sé que estoy haciendo algo fundamental para la ciudad. O hace poco en el Alto Fucha, con mujeres que se dedican al trabajo textil y que uno le dice, bueno, ¿y esta máquina qué es para usted? Y dice, la máquina es mi vida, la máquina es la que me permite pensar otras cosas. Entonces creo que esa visión, digamos, moderna, europea, incluso el mismo materialismo histórico cae en esa separación entre el trabajo intelectual y el trabajo material, y como quien realiza es el trabajo intelectual y no el trabajo material. Y hablar con personas de los trabajos populares, pues te permite ver que puede que hayan personas enajenadas en el trabajo intelectual y personas que están en el trabajo material, que están logrando ciertas realizaciones en medio del mundo precario y explotador, digamos, no estoy romantizando, pero es para romper también esa división, porque el marxismo más ortodoxo dice que hay que abolir el trabajo, ¿cierto? Porque es el desarrollo máximo de la técnica y que todos tengamos solo ocio, pero resulta que cuando tú hablas de las personas, el feminismo, por ejemplo, ha mostrado cómo el trabajo para las mujeres ha sido fundamental para lograr autonomía, para lograr espacios propios. Entonces, creo que pensarnos precisamente lo complejo del trabajo que realizamos, que tantas posibilidades de realización tiene, y creo que la mirada de los oficios está muy chévere, porque los oficios nos llevan a otro tiempo, ¿no? A un tiempo más lento, incluso más a lo colectivo, es decir, me parece muy afortunado el planteamiento, especialmente de Aida y de Daniel, que fueron quienes concibieron este espacio de hoy, porque hay una pensadora, y lo dejo ahí, Isabel Stenger, que ella tiene el manifiesto de la ciencia slow, y el manifiesto de la ciencia slow es precisamente volver a estos tiempos de los oficios, ¿no? De cómo en la academia necesitamos ir hacia el oficio, precisamente del académico, de la académica, que conecte con la artesanía, que conecte con ese saber popular, que conecte con esos otros tiempos, y esa realmente tendrá que ser una apuesta colectiva, porque individualmente perderemos la pelea si intentamos, nos echan de la universidad, si nos vamos a la ciencia slow, pero tal vez en una apuesta colectiva en este momento que estemos repensando la universidad pueda ser interesante. Bueno, muchas gracias a todas y todos y todes quienes se conectaron. Queda una provocación allí, muchas provocaciones para seguir conversando, seguir en este pensar colectivo y en este compartir. Gracias a Aida, gracias a Daniel, y bueno, que ojalá nos encontremos en una próxima oportunidad. Ay, sí. Y muchísimas gracias. Gracias también a egresados, a la oficina de egresados, por permitirnos esta posibilidad. Andrea, no sé si tú cierras, dices algo. Ahí estás. Acá estoy. Sí, señora, no, muchísimas gracias a ustedes, extenderles de nuevo por parte del programa de egresados y pues de la misma universidad el agradecimiento por este conversatorio, a Jenny, a ti, Aida, a Daniel, y a todos quienes nos acompañaron en el día de hoy. Esperamos que haya sido un espacio constructivo, de gran aporte, y bueno, les reiteramos pues nuestro interés para que sigan participando en este tipo de actividades. Muchas gracias por la participación, y no olviden diligenciar los formularios, que ahí con eso nos retroalimentamos. Muy buena noche para todos. Gran abrazo para todas y todos, muy amables por el tiempo y por la disposición. Feliz noche. Gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego.